Pionero mundial en reproducción asistida, fundador de la Clínica Las Condes, gestor del Instituto de Salud Reproductiva de Santiago, director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Facultad de Medicina de la UDP y Premio Derechos Humanos 2019 del Colegio Médico. Podríamos seguir muchísimo, pero lo dejamos hasta aquí porque vamos a conversar a partir de ahora con el doctor Fernando Segers. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde, por esta invitación, por darme la oportunidad de compartir contigo y con el público. Y de conversar cómo se hace familia hoy y cuáles son los desafíos que hay para estas familias, doctor. Lo que quiero partir preguntándole, usted probablemente sea el que tiene más experiencia en ayudar a parejas con dificultades para convertirse en padres. Sabemos que la especie humana no es tan exitosa en la fecundidad. ¿Qué porcentaje de parejas necesita ayuda a la hora de querer tener un hijo? Varía bastante con la edad, Matilde, porque en personas jóvenes, bien jóvenes, es más o menos un 10%, 12%. Pero si en mujeres después de los 35, la dificultad, las parejas que expresan infertilidad supera el 15%. Y bueno, después de los 38 es aún mayor. Vale decir, está muy relacionado con la edad en que la mujer intenta formar familia. Doctor, y eso es básicamente por los óvulos que van envejeciendo, ¿no es verdad? Y por la cantidad de óvulos, porque a diferencia del hombre, en que el testículo está siempre generando nuevos espermatozoides hasta que nos morimos prácticamente, un modelo de renovación y muerte programada. En el caso de la mujer no, nace con una cantidad fija de óvulos, eso es lo que tiene, esto va disminuyendo con la edad de la mujer. Después de los 38 la pendiente aún mayor, o sea, cada año influye más y además aumentan lo que se llaman aneuploidía, es decir, desorden en el número de cromosomas, que la mayor parte de ellos generan muerte del embrión, doctor, pero unos pocos nacen vivos. Doctor, pero no obstante eso, que los óvulos se vuelven, entre comillas, de mala calidad, la mujer puede seguir dentro de su útero gestando a un ser humano, y se ha abierto entonces la posibilidad de que una mujer pasado los 35, pasado los 40, incluso no sé hasta qué límite tiene esta posibilidad, ya cercano a los 50, no lo sé, pero puede gestar con un óvulo que obtengan, no sé si de un banco de óvulos o de un donante. Esa posibilidad, ¿cuán extendida y cuán aceptada está? Pero primero, te digo al tiro, te respondo al tiro esa parte, pero primero hacer que la gente entienda lo sorprendente que es, ¿no? Porque uno piensa que todo el cuerpo va en un proceso de envejecimiento, todas las partes del cuerpo. Sin embargo, el útero mantiene su capacidad de acoger, Matilde, con la misma eficiencia a los 45 o a los 50 que a los 35. Si aún uno le pone a una mujer de 45 años un embrión de una mujer donante, por ejemplo, un embrión que se ha formado con los espermios de su pareja y una mujer de, que sea 25, eso es lo que determina la eficiencia. Y ese útero va a ser capaz de acogerlo con enorme eficiencia. No solamente el útero, también la mujer entera, no es el útero el que se preña la mujer completa y sus pechos le van a dar leche y se va a comportar entera como una mujer cronológicamente mucho más joven. Claro, y desde esa perspectiva también surge la diferencia entre qué es un progenitor y qué es un padre o madre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, él o la progenitora, el progenitor o la progenitora son las personas que dan origen genético a este nuevo individuo, el que aporta los espermios o el que aporta los óvulos. Ese es el progenitor y la progenitora. Pero ser mamá y ser papá es un proceso mucho más complejo y desde luego se establece mucho después, se establece con el parto, cuando nace el bebé. Ahí la mujer pasa a ser mamá y el rol es social, es biológico, es mucho más holístico que simplemente aportar una cantidad de semillas
para que el proceso biológico siga adelante. Esa es la diferencia, Matilde, que yo creo que es muy importante transmitir. Es que una cosa es la reproducción, que es una secuencia de hechos biológicos, y otra cosa completamente distinta es la familia, la maternidad, la paternidad. Doctor, son dos cosas que se pueden disociar. Claro, y con estas posibilidades es prácticamente bastante amplia la posibilidad y los tipos más bien de familia que pueden crearse. ¿Qué es lo que define una familia? Yo creo que ninguna institución respetuosa ha querido hacerlo, Matilde. Ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni las Naciones Unidas, ni la Constitución nuestra de Chile no define lo que es familia. Simplemente dice que la familia es el núcleo central de la sociedad y el Estado está destinado a protegerla con todo. Eso es todo lo que dice. No dice cómo debe estructurarse la familia. Uno diría que esto es fantástico, ¿no? Y que abre las puertas para las distintas formas de familia, pero también abre las puertas para los prejuicios y las discriminaciones. Y yo creo que este tema que tú acabas de preguntar, que va a ser ciertamente un tema de la nueva Constitución, es un tema crítico. ¿Hasta dónde? Y ayer estuve escuchando una conferencia, un seminario muy interesante en la Universidad de Chile, el profesor Peña, varias gente muy brillante. Y aprendí unos conceptos muy interesantes. Y la pregunta es, ¿debe el Estado moralizar sobre la forma de familia? ¿Debe el Estado decidir discriminatoriamente que cierta forma de familia es la que el Estado le va a dar los derechos y va a proteger y otras no? ¿O debe el Estado someterse a lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo está haciendo, mirar lo que la gente está viviendo y decir, esto es lo que quiero proteger? La individualidad de las personas, la creatividad, el respeto por la forma privada de hacer la vida. Bueno, y precisamente es lo que le voy a preguntar, porque actualmente la legislación chilena no permite o lo dificulta muchísimo la gestación subrogada, porque hoy es madre de una persona, de un individuo, el que está en el parto, y cuando hay una gestación subrogada eso no ocurre. Vamos a hablar de la parte legal, pero primero, doctor, me gustaría que nos explicara cómo se realiza la maternidad subrogada hoy y cuáles son las condiciones que tiene que tener un tipo de gestación como esta, que además estamos cambiando el lenguaje, porque antes se hablaba de maternidad subrogada, bueno, ahora hablamos de gestación. Sí, la diferencia entre maternidad y gestación es justamente es semejante a lo que dice con progenitura y mamá y papá, ¿entiendes? La portadora gestacional es la mujer que lleva adelante el embarazo con la intención de entregar al bebé a aquellos que le solicitaron el ayuda o lo contrataron o lo que haya sido. Así es que por eso que es gestadora subrogada y no maternidad subrogada. Claro. Porque su intención no es ser mamá, sino que siempre ser gestadora. Y el procedimiento, Matilde, es extremadamente simple, en parte por lo que ya dijimos antes, porque una mujer puede acoger dentro de su útero un embrión que provenga de donde provenga. Mientras más diferente, después a lo mejor podemos hablar de esto, mientras más diferente es el embrión a su madre, o sea, mientras más desligado está el embrión de los genes de su madre, mayor es la capacidad que tiene el útero de acogerlo. Ese es el primer principio. Por eso que un embrión se puede implantar en el útero de otra persona. Y todo lo que se hace en esto, Matilde, es en las personas que solicitan el servicio porque no tiene un útero, una mujer que nació sin útero o que se le destruyó por una tuberculosis o por una cirugía. Esa mujer tiene óvulos, se fecundan con los espermios de su pareja, se genera el embrión, y entonces ese embrión se le transfiere a una mujer en que todo lo que uno hace es prepararle el útero, prepararle con la hormona para que sea acogedor. No tú influye en la capacidad de acoger, simplemente le da las condiciones, hace crecer el potrero. Muy bien. Y entonces transfiere el embrión y el proceso sigue en la gestadora.
Vamos a hacer, doctor, una pausa a esta hora en Entrevista CNN y vamos a volver para conversar un poco sobre las características que tendría que tener esta portadora gestacional y cuáles son también los desafíos legales que tiene que enfrentar. Así que hacemos la pausa y ya regresamos con Entrevista CNN junto al doctor Fernando Segers. Y ya estamos de regreso en esta edición de Entrevista CNN junto al doctor Fernando Segers, conversando de reproducción asistida y de los distintos tipos de familia que se abren con todas las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y la ciencia. Doctor, estábamos conversando sobre la gestación subrogada y habíamos quedado pendientes sobre las características que debe tener la portadora gestacional, porque uno piensa, a lo mejor una persona que va a ofrecer su útero, a lo mejor también podría ofrecer su óvulo. ¿Cuáles son las características que debe tener y qué es lo que debe hacerse con ella? En general, Matilde, se prefiere que la portadora gestacional no sea la fuente de óvulos. Y eso para evitar al máximo posible cualquier asociación genética entre el niño que va a nacer o la niña que va a nacer y la portadora gestacional. Se trata de que sea lo más disociado posible. Entonces se usa o los óvulos de la mujer, de la pareja que solicita el servicio, digamos, o de una donante, pero no, salvo, hay muchos casos en la literatura y en el mundo en que la portadora gestacional es la fuente de óvulos, pero son relaciones familiares, es cuando es la familia, o son amistades, o un arreglo de distinta manera, pero en general se prefiere que no sea así. Y la elección de la portadora gestacional es un tema súper complejo, porque puede haber mucha manipulación en esto, y por supuesto que hay uso de gente con vulnerabilidad en muchas partes del mundo, en parte de Europa, en Asia, en Latinoamérica también. Había un programa en Perú que les fue muy mal con esto. En fin, así es que el estudio detallado y riguroso de la portadora gestacional desde la perspectiva de la salud general, desde la perspectiva de la salud psicológica y de la perspectiva del ambiente de vulnerabilidad es una cosa crítica y que debe ser regulada. Doctor, y de todas maneras se genera un vínculo entre la portadora gestacional y esta guagua que está engendrando. Me imagino que también debe ser una situación muy difícil y muy dolorosa, aunque una mujer se haya programado mentalmente para darlo luego que nace. Así es. Sí, yo, Matilde, en esto desgraciadamente no tengo mucha experiencia, he seguido muy pocos casos personalmente, así es que no tengo esa experiencia, pero la literatura que hay abundante en esto, muchísimo, es que efectivamente se genera a veces el lazo. Y sobre todo en algunos países, por ejemplo en India, se piensa que la maternidad se establece por transferencia de sangre entre el feto y la madre, y entonces a una mujer india tú no le puedes decir usted no es la madre, usted nada más que la portadora, y se pueden generar situaciones psicológicamente muy dolorosas. O sea, todo esto tiene que estar trabajado y preparado previamente. Por eso que esto, más que ser un negocio, debe ser un acto médico. Y por eso tiene que ser regulado como un acto médico también. Por eso que es importante tener leyes que regulen esto. De todos estos temas, Matilde, yo hice 3 conferencias, 3 videos, que no sé si tú lo pudiste ver, pero sí, que están en reproduccionyfamilia.udp.cl. Es yo creo que vale la pena mirarlo, van a aprender bastante. Reproduccionyfamilia.udp.cl, sin el www ni nada. No, nada, así. Muy bien. Doctor, y siguiendo con el tema de esta gestación subrogada, efectivamente, ¿qué pasa con el niño luego? ¿Cómo se debe abordar este tema de cómo fue concebido para que no sea fuente posterior de cuestionamientos y que eso le pueda interferir en su propio desarrollo?
la demostración que hay del mundo es que no es así, es que no influye para nada en el desarrollo. No todas las personas le han dicho a su hijo de que ha nacido de una portadora gestacional. Pero en Inglaterra, donde esto es muy abierto y donde está prohibido el negocio de esto, está prohibido el pago económico, se ha llevado entonces que se hace entre comunidades, en familia, entre amistades. Y desde muy chiquitito se le dice al niño de que la mamá no tuvo cómo tenerlo con una enfermedad en el útero, no tuvo cómo tenerlo dentro y le pidió a otra persona que lo tuviera y que al nacer lo acogió como suyo. Pero de la misma manera, Matilde, ocurre cuando se usan óvulos de donante, por ejemplo, en personas que no tienen óvulos o que sus óvulos no son de buena calidad y no dan origen a personas, que una mujer se embaraza con óvulos de otra persona. También el empezar a decirle a los niños desde chiquititos, mira, y hay libritos para esto, con dibujos muy bonitos, y desde los 4 años se les empieza a decir, es un proceso fácil. Muchas parejas no le dicen a sus hijos, y aquí, al menos en mi experiencia, yo empecé con esto de los años 90, y prácticamente nadie le había dicho a sus hijos, o no querían decirlo, ya no lo dijeron, porque decirlo muy tarde es más difícil. Me imagino. De tal manera que la idea es, hoy día se ayuda a decirle al niño, y es por eso, Matilde, que en muchas legislaciones, y ojalá que nosotros acá en Chile también así lo hagamos, los donantes de óvulos o de espermio pueden ser donantes solo si acceden a que después de los 14 o 16 o 18 años alguien les pueda golpear la puerta y decirle, mire, yo nací gracias a su espermio, gracias a su óvulo, no le quiero cobrar nada, simplemente quiero mirarlo, quiero saber quién es usted y estoy feliz con mi familia, pero quiero conocerlo. Claro. Ese hecho es muy bonito y se da cada vez más en la realidad, y es por eso que en Suecia, en Inglaterra, en muchos países, es obligatoriedad que los donantes ahora firmen, en que acceden a que su identidad va a ser divulgada a la persona que nace después de una cierta edad. Perfecto, claro, y eso desde esa perspectiva debe ser bastante sanador para cualquier cuestionamiento, doctor. Ahora, dentro de todos estos procesos, esto da la posibilidad también para que no solamente parejas heterosexuales, sino que también parejas homoparentales se conviertan en padres o madres. Aquí en Chile tampoco claramente es posible. ¿Cómo ve usted esta posibilidad para parejas de un mismo sexo? A mí me parece que nuestra sociedad una vez por todas tiene que abrirse a esto. Aproximadamente, yo acabo de hacer un recuento en las clínicas chilenas de reproducción. ¿Qué cantidad de personas, de parejas lesbianas, por ejemplo, van a recurrir al tratamiento? Y es increíble cómo va aumentando, afortunadamente, porque le abre las puertas a formar familias a parejas del mismo sexo. Y nuestra legislación no es contraria a esto. Pero déjame decirte un detalle, Matilde. FONASA, que hoy en día está financiando la mitad del tratamiento de reproducción asistida. Hay una cosa que se llama PAD, en que la persona que es cotizante de FONASA paga la mitad y la otra mitad lo paga FONASA. Pues bien, yo no sé con qué criterio, con qué autoridad tampoco, decidió que las parejas lesbianas y las mujeres solas no tienen acceso a la cobertura de FONASA. ¿Y quién es FONASA? FONASA es una institución que maneja los fondos del 80% de la población y nunca le ha preguntado al 80% de la población cómo quiere que le maneje sus fondos. Y es la mitad de los fondos, además. No tiene ninguna autoridad moral FONASA, ni filosófica, ni ha hecho ningún estudio de poblaciones para decir esto es lo que quiere la gente que yo represento. Y sin embargo, se atribuyeron este derecho y se lo prohíben. Eso me parece que a mí que es inaceptable, y yo creo que una de las cosas que ojalá la nueva Constitución no hable de FONASA, por cierto, pero diga cuáles son los derechos que tienen las distintas maneras
que el Estado debe proteger sin discriminación para formar familias. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el Instituto de Salud Reproductiva de Santiago, del que usted es gestor, porque no solamente usted está ayudando a personas que tienen dificultades físicas o de algún tipo para poder gestar un hijo, sino que hay parejas que tienen también la dificultad económica, y me imagino que en esto no se puede discriminar, y usted dice que una persona tiene que tener el mismo tratamiento, sea en este centro o sea en la clínica, digamos, más cara de Santiago. ¿Cómo le está yendo con este Instituto de Salud Reproductiva? Esto ha sido un parto doloroso, Matilde, y largo, eternamente largo. A pesar del entusiasmo de la Universidad de Bogotá, donde estoy, a pesar del tremendo entusiasmo de Felipe Alessandri y empuje que tiene la municipalidad, porque este es un proyecto de las dos instituciones, nos hemos encontrado con barreras difíciles de resolver. En este momento estamos con el Consejo de Monumentos Nacionales, que el 23 vamos a visitar nuevamente por enésima vez el proyecto que queremos desarrollar en la Quinta Normal, un lugar maravilloso, al lado del Hospital San Juan de Dios. Ojalá, Matilde, gracias por la pregunta, ojalá que esta vez nos den el visto bueno. La Quinta Normal es patrimonio nacional, entonces tiene que pasar por el Consejo de Monumentos. Ojalá que aprueben nuestro proyecto, que es un proyecto que hizo Matías Clos, un tremendo arquitecto, conocido en todas partes, un precioso modelo, precioso proyecto. Estamos parados por puras tonteritas chicas. Ojalá que se abran las puertas y tengamos este instituto pronto. Exactamente, doctor. Y que la próxima entrevista que tengamos sea para hablar precisamente de este Instituto de Salud Reproductiva y cómo una pareja que no tiene los recursos tiene la misma posibilidad en nuestro país de acceder a un tratamiento de reproducción. Doctor, le queremos agradecer nuevamente, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por este tiempo junto a CNN Chile y que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. Para mí ha sido un gusto también. Que esté bien. Gracias. Y así despedimos esta edición de Entrevistas CNN. Siga en nuestra sintonía.